Bueno, empezamos con las cápsulas informativas que tienen gran cantidad de información que se les va a presentar a ustedes con el objetivo de darles a conocer en qué consiste la desnutrición crónica infantil, tanto en el mundo, en Latinoamérica y a nivel mundial. ¿Qué aprenderemos hoy? El objetivo uno es conocer los datos sobre desnutrición crónica infantil a nivel mundial. El objetivo 2 es conocer datos sobre la desnutrición en Latinoamérica y en Ecuador. Debemos tener conocimiento de qué tan impactante es esta enfermedad, ¿sí? Para tomar conciencia y a lo largo del camino de nuestras vidas, con nuestros hijos, tratar de evitar esta patología tan impactante, ¿sí? Las autoras, la licenciada Kelly Piedra y quien les habla, la doctora Elsa Narváez. La desnutrición crónica infantil eh, o retraso en el crecimiento infantil, es decir, retraso en la talla en los niños. Los niños no tienen un crecimiento en talla adecuado para la edad. Es uno de los factores limitantes más relevantes en el logro del desarrollo humano a nivel mundial. Aproximadamente a 162 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo. Una niña o niño de 0 a 59 meses presenta retraso en la talla o talla baja para la edad. En cuanto a la estatura, está por debajo de -2 desviaciones estándar en referencia al crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud. Este dato de -2 desviaciones estándar lo veremos más adelante, cómo llegamos al diagnóstico de esta patología que es la desnutrición crónica infantil. Hay otra patología que no quería dejarles pasar por alto, que es la desnutrición aguda. La desnutrición aguda es el bajo peso en el niño, mientras que la desnutrición crónica es la baja talla en el niño. Debemos tener claro esto porque si tenemos conocimiento de una enfermedad, conocimiento de qué consiste, nosotros vamos a tener un poquito más de control y si tenemos nuestros hijos, tratar de llevarlos al centro de salud o a una consulta médica para ver si el control de peso y de talla de mi hijo es adecuado. En la región de África y en la región de Asia sudoriental, sí, es donde se ve a nivel mundial la mayor cantidad de niños con desnutrición tanto aguda como crónica. La desnutrición es un factor significativo en aproximadamente la tercera parte de casi los 8 millones de defunciones de menores de 5 años que se producen en el mundo. Es decir, de los 8 millones, la tercera parte tiene que ver la desnutrición crónica, tanto aguda como crónica. Las zonas en el mundo más afectadas, la región más afectada por el hambre actualmente es el sur de Asia, donde hay el 34.4% de menores de 5 años que sufren la desnutrición crónica. Y en la parte de África mantiene sus índices entre el 33%. Las comunidades más pobres son las que sufren mayor desnutrición infantil. No hay acceso a los alimentos adecuados. La mayoría de las muertes relacionadas con esta causa se produce por los países de bajos ingresos a medianos ingresos. La niñez refugiada y desplazada tiene un riesgo mayor de padecer desnutrición. A menudo no tiene fácil acceso a alimentos ni a servicios médicos adecuados. Y bueno, llegamos a los datos de desnutrición crónica en Latinoamérica. Como ustedes pueden observar, en el Caribe, en Guatemala, se evidencia, es la primera, ocupa el primer lugar en desnutrición crónica infantil. Luego estamos el Ecuador, ocupa el segundo puesto de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. Este dato es
hemos sacado del CEPAL en el año 2020, ¿sí? Son datos actualizados. Es uno de los mayores problemas de salud del país. 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años presenta desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Imagínense, 1 de cada 4, ¿sí? El número es bastante. El 27.2% de los niños y niñas menores de 2 años padece de desnutrición crónica infantil. Eso en el 2018, pero miren, en el 2014 fue el 24.8%. Es decir, a lo largo de los años no disminuye, sino aumenta. Y es un dato alarmante, ¿no? Eh, Hay que mejorar en esto, pero vamos decayendo. Les quería compartir un artículo que se realizó, que se publicó en el 28 de octubre del 2022. Este artículo dice, se tenía como título Alta prevalencia de desnutrición en niños indígenas menores de 5 años en Chimborazo, Ecuador. Es un análisis multicausal de sus determinantes. Lograron reunir 1,204 niños indígenas quichuas menores de 5 años, residentes en zonas rurales de los cantones con mayor presencia de indígenas en la provincia de Chimborazo. Se aplicó un cuestionario sobre determinantes de la salud y se tomaron medidas antropométricas, es decir, peso, talla, perímetro cefálico, el perímetro del brazo y también datos de la madre. ¿Y cuál fue el resultado? El 51.6% de estos niños presenta retraso en el crecimiento. Imagínense, miren, más de la mitad de los niños tienen desnutrición crónica infantil. Esto en cuanto a los datos de desnutrición crónica infantil a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y en Ecuador. Pueden ver ustedes, ¿sí?, que los datos van aumentando. Van aumentando en el sentido de que van aumentando los casos de desnutrición crónica. Esa es toda la presentación que les hemos preparado para hoy. Espero haber llegado con alguna información que les sea de su provecho para el conocimiento y a partir de aquí tratar de llegar a bajar las cifras, de esta patología.